Hola, buenas tardes. Hoy nos corresponde revisar lo correspondiente a los trastornos de ansiedad. Recordemos cuando revisamos el proceso de afectividad, cuando estábamos viendo el examen mental, señalábamos que existen emociones normales que podemos tener todas las personas. Entre ellas, dentro de este ámbito, está el miedo. La ansiedad. También es normal que todos ante diferentes situaciones de la vida probablemente nos podamos sentir angustiados, ansiosos, pero decíamos que se trata ya de una emoción extrema o patológica cuando la persona siente un miedo excesivo en el que puede caer en pánico o en fobias, que es lo que vamos a revisar hoy, o cuando esa ansiedad también es muy extendida, recurrente. Entonces, recordábamos que decíamos que el miedo era una reacción emocional normal ante una amenaza inminente. Y la ansiedad es la respuesta anticipatoria a una amenaza futura. O sea, el miedo es una amenaza que está allí, presente, y la ansiedad algo que pensamos que puede pasar. El día de hoy estaremos revisando, evidentemente no en sus ámbitos normales, sino cuando ya estamos hablando de un trastorno o de una patología. Así, dentro de los trastornos de ansiedad, según establecido por las actualizaciones de los últimos manuales de diagnóstico, entiéndase el DSM-5-TR y el CIE-11, encontramos varios trastornos de ansiedad, que es lo que vamos a estar conversando hoy de manera muy general, porque evidentemente conocer a profundidad de cada uno de estos trastornos requerirían de muchísimas más sesiones de análisis, además de actividades prácticas directas con pacientes que presenten este tipo de trastorno. Así, bueno, les voy a mencionar la lista de cuáles son los trastornos de ansiedad actuales que consideran los manuales, y la forma de aparición en el manual obedece a cómo se va dando a lo largo del ciclo vital. Es decir, empezamos por las que son más comunes en la infancia y así sucesivamente hasta ya la edad más adulta y la vejez. Entonces existe el trastorno de ansiedad por separación, que es muy común en niños. El mutismo selectivo, igualmente. Las fobias específicas, que se dice que su adquisición puede iniciar a partir de los 7-8 años, y las fobias generalmente tienen un carácter aprendido, es decir, suele ocurrir de manera muy común que se trata de otra persona de la familia que presenta esa fobia, y el niño en esas edades moldea los comportamientos y los miedos que expresa esa persona. Entonces, por eso se dice que es aprendida, adquirida en su mayor porcentaje. Dentro de las fobias específicas, bueno, tenemos fobias hacia animales, hacia el entorno natural, hacia sangre, inyección, lesiones, hacia situaciones en específico, ya las estaremos revisando. El trastorno de ansiedad social, que también se le llama fobia social. El trastorno de pánico, que también es conocido como los típicos ataques de pánico, crisis de pánico, que realmente esa es la traducción del inglés, que es crisis, o sea, de panic attack, del inglés panic attack se traduce al español. La traducción debería ser más bien crisis de angustia, crisis de ansiedad, pero comúnmente la gente hace la traducción directa como ataque de pánico, pero sería lo mismo de crisis de angustia, crisis de ansiedad. O en lenguaje popular, la cultura popular, lo que se conoce como crisis de nervios. La agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, los trastornos de ansiedad debido a alguna afección médica,
y bueno, ya otros trastornos de ansiedad especificados o no especificados. En sí, los diferentes trastornos de ansiedad que les he mencionado, lo que va a marcar la diferencia entre uno y otro es el objeto o la situación que le cause a la persona ese miedo excesivo o esa ansiedad excesiva o esa fobia. Por eso es importante, de repente podemos observar nosotros desde afuera a una misma persona con un comportamiento que podemos caracterizar de tipo evitativo, pero realmente para poder saber qué es lo que está evitando esa persona, tenemos que indagar en sus cogniciones, en sus pensamientos, es decir, preguntarle para saber con precisión realmente qué es lo que le causa ese miedo o ansiedad. Ya que de repente podemos observar que una persona evita tal vez entrar a un salón, pero no sabemos si esa persona evita entrar a un salón porque tiene fobia a lugares cerrados, sería una claustrofobia, o porque más bien lo que le causa fobia es las personas que están allá adentro, no quiere interactuar con esas personas porque tiene una fobia social, pues obviamente serían elementos diferentes. O más bien vio hay un perro dentro del salón, esa persona no quiere entrar porque le tiene fobia a los perros. O sea, como nosotros desde afuera observamos la misma conducta evitativa, que es que la persona no quiere entrar al salón, pero realmente los motivos subyacentes a eso, es decir, los pensamientos que tiene esa persona, pueden ser totalmente diferentes. Y dependiendo del pensamiento, de la creencia, de la cognición que tenga esa persona, es que vamos a catalogar de qué tipo de trastorno de ansiedad o de qué tipo de fobia se refiere. Así, en la revisión que vamos a hacer de los diferentes trastornos de ansiedad, es que podemos ir ubicando a qué obedece lo que tenga la persona. Ajá. En muchos casos les voy a dar más que definiciones, ejemplos, porque las definiciones ustedes pues las pueden revisar en los libros, en los manuales diagnósticos, cuáles son las consideraciones específicas. Por ejemplo, bueno, empezando con el trastorno de ansiedad por separación. Tenemos que es común en niños, como les decía anteriormente, y se trata de la ansiedad vinculada a separarse de personas significativas o figuras significativas de apego para ese niño. Su mamá, su papá, cuidadores principales, sus hermanos. Y el temor o el miedo se tiene que ver con los daños que crea ese niño que tiene en su pensamiento, que cree que esa persona va a sufrir. O sea, cree que le va a pasar algo, cree que si esa persona se va, se aleja, puede ser que no vuelva, ¿sí? Entonces, bueno, por eso los niños pueden presentar conducta de llanto, de ansiedad, de desconsuelo cuando esa persona no está. Entonces, bueno, termina esa persona teniendo también dificultades en el desarrollo de su vida cotidiana porque evidentemente no puede a todos los lugares y en todos los momentos estar con el niño. Entonces eso comienza a traer disfunción no solamente en la vida del niño, que puede ser, por ejemplo, quedarse en el colegio, que difícil puede ser cuando eso tiene que quedarse en el colegio y su familiar tiene que ir, póngale que es con su hermano, a otro salón o a otro colegio, o tiene que ir a trabajar, entonces comienza a tener disfunción tanto el niño como también el adulto, porque cómo hace para dejarlo, o sufrimiento, porque tiene que dejarlo llorando en medio de gran angustia. En algún momento yo vi una paciente pequeña, una niña de 7, 8 años, que le pasaba esto y bueno, la mamá la lleva a consulta porque evidentemente no lograba entender qué era lo que le sucedía.
Y luego que yo indago con la niña a través del juego diagnóstico, los dibujos libres, las evaluaciones pertinentes que se realizan, ella lo que me dice es que ella tiene muchísimo miedo a que su mamá se muera y por eso no quiere separarse de ella. Luego que pude conversar esto con la mamá, bueno, eso nos ayudó a ir comprendiendo a qué se debía este miedo de la niña. Parecía que recientemente había fallecido algún familiar, una abuela o algo así, o un vecino. Bueno, el asunto es que esto empezó a conformar en la mente infantil la posibilidad de que eso le pudiera pasar a su mamá. Entonces, quería dormir con la mamá, cuando la mamá por algún momento la perdía de vista, enseguida empezaba a llorar. Y bueno, esas son las circunstancias que hay que revisar para ver qué es lo que está provocando esa ansiedad de separación. También el otro trastorno que les mencionaba al principio es el mutismo selectivo, que también es muy común en niños y es la incapacidad que muestra el niño para hablar en situaciones específicas. Por eso se llama selectivo, porque no es un mutismo generalizado, o sea, no es un niño que no habla, sino es un niño que habla, por ejemplo, puede hablar en casa, pero posiblemente en la escuela o en parques, en lugares públicos, no quiere hablar, o específicamente en la escuela. Y es bueno por un gran miedo, una gran ansiedad que le produce algo. Lo que hay que averiguar es qué es lo que le está provocando esa ansiedad al niño que no quiere hablar. ¿Ok? Les doy un ejemplo específico. La niña de una amiga que están viviendo en Estados Unidos, ella nació allá, pero bueno, sus papás son venezolanos. Ellos en casa hablan español y llega un momento en que la niña le toca ir al jardín de infantes y la inscriben en un jardín de infantes donde sus maestras hablan español y también inglés. Y la niña sabía esto. Sin embargo, a pesar de ella saber eso, le causaba muchísimo ansiedad hablar en el colegio y tenía un mutismo selectivo en la escuela. A pesar que inicialmente las maestras y la madre no logran comprender a qué se debe, porque ellos, bueno, al asegurarle que su maestra la puede entender, consideraban que no había ningún inconveniente porque ella se podría comunicar. Pero bueno, al parecer la niña le causaba muchísima ansiedad que sus compañeritos hablaran inglés y ella no entendiera prácticamente nada. Progresivamente, bueno, esto forma parte del proceso de adaptación e integración a una cultura diferente. Los padres le ayudan para que ella aprendiera el idioma, evidentemente, lo aprende, lo domina, lo maneja en casa, pero igualmente en la escuela no quiere hablar, porque evidentemente, bueno, le da como pena que no le entiendan o le da pena que le escuchen el acento. Eso hay que indagar qué es lo que pasa en la mente del niño, a qué se debe. El asunto está en que, bueno, presentó inicialmente ese mutismo selectivo, pero progresivamente, entre el trabajo que fueron realizando los padres en casa, con la vinculación con la docente y que la niña aprendiera el idioma, sabiendo además que sus docentes le podían entender en ambos idiomas, poco a poco, con el trabajo de darle confianza y seguridad a la niña, pudieron ir logrando que ella se fuera comunicando inicialmente en tono de voz muy bajito, muy al oído de la maestra, pero bueno, progresivamente en interacción con los compañeros. Entonces, este es un caso específico, pero los niños pueden desarrollar mutismo selectivo en cualquier situación o momento o lugar. Por tanto, las labores realizar es a qué se debe eso, ya que en todo lo que les dije al principio, debajo de los trastornos de ansiedad hay que indagar qué es lo que está pensando la persona, cuáles son las creencias que tiene, qué es lo que subyace a ese trastorno. Ajá. Luego tenemos las fobias, que son las fobias específicas, que bueno, los individuos suelen presentar miedo excesivo hacia situaciones o objetos precisos, los cuales evitan. Esas fobias, como decía, pueden ser hacia los animales. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, a los insectos, a los perros, a las culebras, a los gusanos, bueno, a todos los animales que puedan existir, pero esa persona tiene miedo específicamente a algún animal.
a elementos del entorno natural, como miedos a las alturas, a las tormentas, al agua. Hay gente que es hidrofóbica, que tiene miedo al agua. Bueno, eso constituye detalles importantes, por ejemplo, al momento de higiene. Tiene que o superar la fobia, que sería lo ideal. Chicos, como les dije al principio, todas las fobias suelen ser aprendidas. Por tanto, también pueden ser desaprendidas. Pero el desaprendimiento de ellas, es decir, quitar esa carga fóbica, depende de la decisión y la voluntad de la persona inicialmente y luego del proceso terapéutico que debe realizar para hacer desaprendizaje, una desensibilización de ese objeto fóbico. Pero es posible. Por ejemplo, una persona con fobia al agua tendría que pasar por ese proceso si quiere tener una higiene adecuada y no tener que pasar diariamente ante ese sufrimiento. Tenemos las fobias a la sangre, que se llama hematofobia. Mi papá era hematofóbico. No podía ver sangre y muchísimo más si era sangre propia. En alguna ocasión mi mamá nos cuenta que ellos se despertaban muy temprano a cortar jamón en una rebanadora de jamón, porque mi papá trabajaba en una lunchería donde vendía sándwich y esas cosas. Y bueno, realmente era una cantina escolar donde hacía sándwich, hamburguesas. Y nada, en algún momento él rebanando el jamón se rebanó un pedacito del dedo pulgar. Mi mamá no se fijó porque, bueno, evidentemente es algo tan preciso que le está haciendo allí que solamente él se da cuenta. Ella se da cuenta es cuando le ve que comienza a írsele los ojos, como dicen, y le ve la cara, se pone pálido, los labios pálidos. Y afortunadamente ella le dio tiempo y tuvo la agilidad para colocarle una silla detrás porque él se estaba desvaneciendo, se estaba desmayando. Y bueno, fue porque vio sangre de sí mismo en el dedo pulgar. Evidentemente le dolió, pero lo que a él le causaba esto era la fobia a la sangre, la hematofobia. Igualmente he conocido personas con miedo a las inyecciones, personas adultas, hombres que uno no se imagina, que de repente uno los ve y dice, bueno, no crees que puede tener una fobia, bueno, miedo a la inyección, a no ser inyectado y haciendo escándalos como niños pequeños, porque precisamente esa es una de las características de las fobias. A ver, ya se las voy a mencionar como dice específicamente el manual. Dice, un temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específico. O sea, la gente no solamente le puede dar la fobia viendo el objeto que es la causa, sino anticipando que eso viene o eso puede pasar. También están, bueno, miedos a lesiones, miedos a la atención médica, se llama iatrofobia, que no sé si han escuchado como un síndrome de la bata blanca, que hay personas que pueden estar bien, pero simplemente ven a un médico o una persona que se dedica a la atención en salud y enseguida se les sube la tensión, empiezan a sudar, les genera toda una sintomatología fisiológica y cognitiva vinculada con la ansiedad, con pensar que solo con ver al médico ya se van a enfermar. O sea, son creencias irracionales, ¿sí? Fobias situacionales como a estar en un avión, a estar en ascensores o en sitios cerrados, que es lo que antes también, antes y ahora se conoce como claustrofobia, estar en sitios cerrados. Y a otras situaciones como situaciones que pueden derivar en ahogo, en vómitos, en niños, por ejemplo, sonidos ruidosos o personajes disfrazados. Conocí un niño con autismo, con fobia a personas disfrazadas. No le gustaban los disfraces, no le gustaban. Y bueno, por ejemplo, un niño en esas condiciones, autista, en un contexto de celebración, pónganse de carnaval, es bastante complicado porque está el ruido y también están los objetos fóbicos que son las personas disfrazadas. Este niño en específico, bueno, él fue ese día a clases, su mamá lo envió, sus padres, pero
en algún momento él se quedó tranquilo, se bajó, pero en algún momento de la jornada empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar profusamente y le temblaba la boca, los labios pálidos, y luego que yo logro sacarlo del salón, me costó muchísimo entender qué era lo que le sucedía. Bueno, teníamos esa información previamente y luego, bueno, se calmó cuando le di una hoja para dibujar, dibujó algunos animalitos, algunas cosas. Pensé en ese momento que tal vez el miedo tenía que ver con algún animalito que había visto, pero luego que se calmó me dijo que era que no le gustaban los disfraces. Ajá. Bueno, entonces, chicos, hay muchísimos tipos de fobias, muchísimos. Eso lo pueden revisar por internet. Hay listados enteros de las fobias y los nombres de estas, todos son muy, muy llamativos, muy curiosos. Existe la pantofobia, que es la fobia a todo. Imagínense ustedes. Aracnofobia, que es la fobia a las arañas. Y así, ven ahí. Los invito a que lo revisen porque son muchísimas fobias diferentes. Tenemos también el trastorno de ansiedad social, que se conoce como fobia social, que en sí lo que le causa fobia a la persona es la interacción con otros, la interacción con otras personas. Eso es lo que le causa algún tipo de temor. Y lo que suele subyacer o sea, sus pensamientos, cogniciones que suelen subyacer a eso, es el miedo a ser criticado, el miedo a ser humillado, el miedo que de repente a los otros, él diga algo o ella y los otros den respuestas incómodas ante eso. Y bueno, por eso digo, parte de una creencia irracional, porque si no es así, o sea, si es un contexto donde no existen este tipo de malos tratos, que sí puede pasar, pero si no es así, tiene que ver con la creencia de esta persona. Déjenme ver a ver si encuentro algo más de la fobia social. Es necesario descartar para la fobia social las características que tienen las personas con autismo, porque no es lo mismo. O sea, el autista no se relaciona con otros, no es debido a una ansiedad social, sino que forma parte de su repertorio que se le dificulta la comunicación y la interacción con el entorno. Pero en este caso es debido a la evitación de eso por la creencia de que va a ser algo incómodo para la persona. Esto incluye interacciones sociales tales como reuniones con personas desconocidas, situaciones en que la persona puede ser observada comiendo o bebiendo y situaciones en las que la persona ha de actuar ante otros. La ideación cognitiva es la de ser evaluado negativamente por los demás, por sentirse avergonzado, humillado o rechazado, o por ofender a otros. Entonces vean que, por ejemplo, puede haber personas que no les guste comer en público o beber en público, porque eso les da algún tipo de miedo excesivo a ser evaluado de manera negativa. Ok, de repente difícilmente nos vamos a dar cuenta si una persona tiene ansiedad social si evita el contacto con los otros, a menos que de repente sea alguien conocido, que sepamos que está allí, que existe, pero que pocas veces lo veamos porque evita el contacto. Ajá, seguimos con el trastorno de pánico, que es lo que comúnmente se conoce como ataque de pánico, como les decía antes, que realmente es una traducción del inglés. En español lo más adecuado sería decir crisis de angustia o crisis de ansiedad. Y se llega a convertir en un trastorno de pánico porque una persona puede tener solamente un ataque, una crisis de angustia o un ataque de pánico, pero se llega a convertir en un trastorno cuando ya esos ataques de pánico son sucesivos y recurrentes, cuando ya la persona comienza a tener muchos ataques de pánico, a tal punto
que la cognición típica de la persona que sufre esto, del trastorno de pánico, es el miedo que vuelva a suceder la crisis, ¿sí? Lo más importante en relación a esto del trastorno de pánico, creo yo que son dos cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Uno, que en los últimos años está muy diluido entre la población general lo que es el ataque de pánico y el que ocurran ataques de pánico. Y cuando digo diluido me refiero a que pareciera que cada vez hay más cantidad de personas que las padecen, por una parte, pero por otra parte también pareciera que hay como una especie de moda porque bueno, porque se ve chévere, pues como que soy una persona muy nerviosa y angustiada y eso como que es reforzado socialmente, eso hace que la persona reciba algún tipo de atención. Entonces hay que estar muy atento con eso porque como está tan popularizado la terminología, al igual como sucede con el trastorno bipolar, que cualquier persona dice decir que tiene trastorno bipolar cuando no es así, puede pasar también con esto. O sea, una persona de repente puede ponerse nerviosa ante una situación, lo cual no implica que realmente se trate de un ataque de pánico o de una crisis de angustia. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso. ¿Ok? Y para diferenciarlo, evidentemente tenemos que estudiar las características de esto. Y fíjense que existen por lo menos 13 síntomas que se pueden dar durante el ataque de pánico. Y uno de los elementos más importantes es que dura muy corto tiempo. O sea, realmente el pico del ataque de pánico puede durar entre 2-3 minutos y el ataque de pánico completo unos 10 minutos máximo. Pero ya si se trata de una ansiedad vinculada con alguna situación que está viviendo la persona que dure muchísimo tiempo, 1 hora, 4 horas, todo el día estuve ansiosa, ya no se trata de un ataque de pánico, sino de repente con una ansiedad más generalizada ante alguna situación. Y el otro elemento importante que les iba a decir, que les dije dos cosas, la segunda es que todos los trastornos de ansiedad se pueden desaprender, o sea, todos tienen tratamiento. Entonces, en algunos momentos las personas se quedan, no, bueno, yo sufro ataques de pánico. Ok, está bien, pero ¿qué estás haciendo con eso? Tiene mucho de cognoscitivo, tiene mucho de que la persona tenga la intención de cambiar esa situación, más que de mostrar eso. Entonces es posible hacer el desaprendizaje, ya que se aprendió, es posible desaprenderlo, es posible desarrollar herramientas para manejarlo, para prevenirlo y que no suceda, ¿ok? O para disminuir su intensidad. Entonces tenemos que la definición es aparición temporal y aislada de miedo o malestar intenso acompañado de 4 más de los siguientes síntomas. Como les decía, son un total de 13, pero con la presentación de 4 más se considera una crisis de angustia o ataque de pánico, que se inician bruscamente y alcanza su máxima expresión durante los primeros 10 minutos. En ese rango llega un momento que tiene un pico, como les decía, de unos 2-3 minutos y el tiempo total aproximadamente 10 minutos. Entonces los síntomas son palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca. Muy común que la persona describe, se me aceleró el corazón, sudación. En la crisis en pánico hay dos ámbitos importantes: los síntomas fisiológicos, que es la activación autonómica que ocurre en el organismo debido a la ansiedad, y los síntomas cognitivos, que es lo que va pensando la persona a medida que está sintiendo estos síntomas fisiológicos. Y suele haber una retroalimentación negativa en el sentido de que a medida que la persona va creyendo, por ejemplo, me voy a morir, me va a dar un infarto, me estoy volviendo loco, eso va retroalimentando también los síntomas y los síntomas se van aumentando hasta lograr su pico y luego van disminuyendo. Y el control de esto, bueno, va a depender del entrenamiento que tenga la persona para manejar eso. Si ya es una persona que ha sufrido varios ataques de pánico, cuando sucede por primera vez la persona no suele saber qué es lo que le está pasando y se asusta muchísimo. Pero ya cuando va sabiendo que esto es algo que le
pasa de manera sucesiva, aprende a controlar eso, aprende a manejar su respiración y aprende también a controlar las cogniciones. El segundo síntoma, bueno, la sudoración, temblores o sacudidas, el tercero. Cuarto, sensación de ahogo, falta de aliento. 5, sensación de atragantarse. 6, opresión o malestar torácico. 7, náuseas o molestias abdominales. 8, inestabilidad, mareo o desmayo. 9, desrealización. Aquí ya empiezan los síntomas cognitivos, que es la sensación de irrealidad o despersonalización, de estar separado de uno mismo. La persona relata que se siente de esa forma. 10, miedo a perder el control o volverse loco. 11, miedo a morir, son síntomas cognitivos también. Parestesia lleva otro síntoma fisiológico, que es la sensación de entumecimiento u hormigueo. Y 13, escalofrío o sofocaciones. Entonces ven cómo tiene muchísimo sentido la combinación de los síntomas fisiológicos. La persona siente que no puede respirar, siente que se ahoga, se le acelera el corazón, suda, siente malestar estomacal y paralelamente con eso piensa que le va a pasar algo a nivel físico. No tienen que darse evidentemente todos los síntomas, pero es más o menos el cuadro que suelen mostrar las personas con un ataque de pánico. El tratamiento terapéutico de eso implica un entrenamiento, de saber cómo respirar, saber cómo controlar las cogniciones, de repente contar o de repente crear alguna frase diferente a lo que está pensando. En vez de pensar me estoy volviendo loco, comenzar a pensar, bueno, todo va a estar bien, voy a estar tranquilo, me voy a relajar y esto va a pasar. Pero bueno, eso es necesario que ocurra un entrenamiento previo para que cuando a la persona le suceda eso ya pueda aplicarlos. La idea por eso evidentemente es que busque ayuda si vive algún episodio de pánico para poder saber afrontar la situación luego. Continuamos. Tenemos la agorafobia, que agora viene del griego agora, que significa espacios públicos o plaza pública, y por eso agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, como plazas, estadios y lugares donde sea difícil escapar, es lo que suelen decir las personas que sufren esto. Dice, aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o donde en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada o más o menos relacionada con una situación o bien síntomas similares a la angustia, puede no disponer de ayuda. Es muy típico, por ejemplo, el temor a estar en conciertos, en lugares donde hay mucha gente. Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características, entre las que se incluyen estar solo fuera de casa, mezclarse con la gente o hacer cola, pasar por un puente o viajar en autobús, tren o automóvil. Estas situaciones se evitan, la persona lo hace lo mínimo posible y si puede no hacerlo, mejor. Se resisten a costa de un malestar o ansiedad significativo por temor a que aparezca una crisis de angustia o síntomas similares a la angustia. Ok. Bueno, entonces es bastante sencillo. Las personas agorafóbicas evitan estar en lugares públicos y donde se les haga difícil escapar de esa situación. Luego tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que se refiere, vean que todos los trastornos de ansiedad que hemos hablado anteriormente, la ansiedad está vinculada a alguna situación específica, la ansiedad o el miedo excesivo. En la ansiedad por separación, a separarse de alguna persona significativa. En el mutismo selectivo, a no hablar en un espacio específico. En la fobia específica, bueno, el miedo inminente hacia ese objeto o situación que le causa la fobia. En la ansiedad social, en la interacción con las personas. Y así en la agorafobia a los espacios públicos.
El caso del trastorno de pánico puede ser de manera específica o no. O sea, puede ser que a las personas se les desarrolle el ataque o la crisis de angustia en situaciones o momentos específicos, si la persona lo logra identificar, pero hay otros casos que no, que la gente le puede pasar en cualquier momento, le puede pasar durmiendo, le puede pasar de manera introspectiva en cualquier situación sin darse cuenta, sin prevenirla. ¿Ok? Y en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, del que estamos hablando, se trata de una ansiedad generalizada a un contexto específico. Por ejemplo, esa persona presenta ansiedad en el contexto laboral o presenta ansiedad en la casa. ¿Ok? Sería evidentemente muchísimo más grave y el trastorno es más fuerte cuando la ansiedad generalizada es tan generalizada, como se dice su nombre, que la persona puede mostrar situaciones en cualquier lugar, Para que tengamos mayor precisión en relación a la ansiedad generalizada, les voy a leer sus criterios diagnósticos. El criterio A dice: ansiedad o preocupación excesiva, entre paréntesis, anticipación aprehensiva, que se produce durante más días de lo que ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses. Es decir, durante esos 6 meses es mayor la cantidad de días que la persona presenta la ansiedad o preocupación excesiva que la cantidad de días en que no la presenta, en relación con diversos sucesos o actividades, como en la actividad laboral o escolar. El individuo le es difícil controlar la situación. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes, y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Sería muy parecido al criterio A. Entonces, los síntomas son inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Segundo, facilidad para fatigarse. Tercero, dificultad para concentrarse y quedarse con la mente en blanco. Cuarto, irritabilidad. Quinto, tensión muscular, que suele ser uno de los elementos diferenciadores entre la ansiedad y el miedo excesivo, que las personas suelen tener tensión acá en los trapecios, en la frente, en el cuero cabelludo. 6, problemas de sueño, que pueden ser manifestados por la dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto o insatisfactorio. Y D, la ansiedad, la preocupación o síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento. Entonces, por eso se trata de una ansiedad generalizada, porque la persona la generaliza en diferentes contextos de su vida, porque es una ansiedad que va con ella. Fíjense que varios de los criterios se parecen algunos a lo de la depresión. Pero en este caso, una forma de diferenciarlo es que aquí no hay un sentimiento de tristeza profundo como la depresión. Sin embargo, es muy común la comorbilidad entre los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos. Es decir, que en la misma persona se pueden presentar en conjunto, porque parece que el subyacente de la depresión está vinculado con el mismo mecanismo fisiológico a nivel cerebral que también subyace a la ansiedad. Entonces, por eso presentan sintomatología compartida. Ok, continuamos con el siguiente trastorno. Tenemos los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos. Para ello les voy a nombrar las varias sustancias o medicamentos que pueden causar trastornos de ansiedad para que ustedes los tengan en cuenta. La ansiedad puede ser producida tanto por la intoxicación de alguna sustancia como por la abstinencia. Pero lo que nos va a marcar la existencia de un trastorno de ansiedad es que la sintomatología vaya mucho más allá de lo que sería, por ejemplo, la abstinencia de esa sustancia. Por ejemplo, en el caso del alcohol, es normal que las personas, cuando dejan de consumirlo, si la persona es alcohólica, presenten ciertos grados de angustia, de palpitaciones.
Si esto llega a ir más allá de lo esperado para la abstinencia, entonces se clasifica como un trastorno de ansiedad debido a la abstinencia de esa sustancia. Pero si está dentro del esperado, no se clasifica como tal. Entonces tenemos que el pánico o la ansiedad pueden aparecer asociados a la intoxicación de siguientes tipos de sustancias: alcohol, cafeína, cannabis, fenilidina, alucinógenos, inhalantes, estimulantes, incluida la cocaína, y opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes, y los siguientes medicamentos: broncodilatadores, anticolinérgicos, insulina, fíjense, los preparados para la glándula tiroides, los anticonceptivos orales, los antihistamínicos, los medicamentos antiparkinsonianos, los corticosteroides, los medicamentos antihipertensivos y cardiovasculares, los anticonvulsivantes, el carbonato de litio, los fármacos antipsicóticos y antidepresivos. También los metales pesados y las toxinas, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y sustancias volátiles como la gasolina y la pintura. Se los menciono para que ustedes tengan en cuenta que si de repente alguna persona ha sido expuesta a este tipo de sustancias, medicamentos o tóxicos y posteriormente desarrolla algún tipo de manifestaciones de ansiedad extrema clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad, entonces podemos asumir o vincular que ese trastorno de ansiedad posiblemente está vinculado con el consumo de esa sustancia o con la abstinencia de la misma. Y el otro trastorno que tenemos es los trastornos de ansiedad debido a alguna otra enfermedad médica o alguna otra afección médica. Y también les voy a mencionar algunas de las enfermedades que pueden conllevar algún trastorno de ansiedad. Al igual que los trastornos depresivos, también las enfermedades endocrinas pueden causar algún trastorno de ansiedad. Por ejemplo, el hipertiroidismo, porque en el hipertiroidismo las personas suelen tener manifestaciones cardíacas, se les acelera el corazón, sudoración, que suelen estar vinculados con manifestaciones fisiológicas de la ansiedad, en conjunto con las cogniciones anticipatorias y todo lo que acompaña la ansiedad. El feocromocitoma, la hipoglucemia, que es la glicemia baja, el hiperadrenocorticosilismo, lo voy a decir de nuevo, hiperadrenocortisolismo, que es el aumento de la producción de adrenalina y cortisol. Los trastornos cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la embolia pulmonar, las arritmias, como la fibrilación auricular. Las enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la neumonía. Si han conocido de repente a alguna persona asmática, también esa sensación de que les vuelva a dar un ataque de asma puede generar algún ataque de pánico. Entonces, bueno, el asunto es que son síntomas que se correlacionan y se retroalimentan de manera negativa, en el sentido que si una persona es asmática y tiene miedo a que le vuelva a dar el ataque de asma y eso le genera ansiedad, entonces al mismo tiempo eso puede provocarle un ataque de pánico, y el ataque de pánico, como está acompañado de sensación de ahogo, entonces como que las dos sintomatologías se entremezclan y causan un cuadro de peor pronóstico. Por eso es necesario que la persona aprenda también a controlar esa sintomatología ansiosa, además de la respiratoria. La neumonía, los trastornos metabólicos como la deficiencia de vitamina B12 y la porfiria, las enfermedades neurológicas como las neoplasias. Neoplasia es la aparición de tumores en el cerebro.
la difusión vestibular y la encefalitis y las convulsiones. Se diagnostica la ansiedad debido a otra afección médica cuando se sabe que dicha afección médica induce ansiedad como las anteriores, son las que ya nombré, y ha precedido su aparición. O sea, está primero la enfermedad y luego la aparición del trastorno de ansiedad. Ok. Bueno, entre los otros trastornos de ansiedad tenemos los inespecíficos, que son otros trastornos de ansiedad especificados y otros trastornos de ansiedad no especificados, que allí se incluyen los trastornos de ansiedad que no están dentro de los que ya mencionamos. Detalle importante de decir que los trastornos de ansiedad entre sí suelen ser comórbidos, es decir, pueden presentarse de manera simultánea. Por ejemplo, una persona puede tener un trastorno de ansiedad generalizada y dentro del trastorno de ansiedad generalizada presentar ataques de pánico. O puede tener una fobia y cuando se le presenta el objeto fóbico puede presentar ataques de pánico. Y así es, ahí se van dando combinaciones. Yo conocí un chico que él le daban ataques de pánico principalmente luego que consumía alcohol, el día posterior. Pero también le daban ataques de pánico en otras situaciones. Pero lo que él se dio cuenta, de otras situaciones inesperadas, lo que él se dio cuenta era que cuando consumía alcohol, esto era como que casi seguro que le daba el ataque de pánico. Entonces, aunque no era exclusivo un trastorno de ansiedad debido al consumo de la sustancia, del alcohol, sí le generaba como una susceptibilidad a que se produjera el ataque. Y así como él, también he conocido otras personas que le pasa lo mismo. Otro elemento importante en relación a los trastornos de ansiedad es que no se trata de miedos propios de una edad. Por ejemplo, en los niños entre 7 y 8 años es muy común el miedo a la oscuridad, el miedo a dormir solos, el miedo a que le aparezcan monstruos en la habitación, cosas así, porque son edades donde es muy prolífica la imaginación. Entonces eso no se consideraría un trastorno de ansiedad o una fobia, porque es propio de la edad de desarrollo y suele pasar con el tiempo. Igual que los prepúberes, es común el miedo, por ejemplo, a socializar con personas desconocidas. No se puede clasificar como una ansiedad social o una fobia social, porque también es propio de la edad, es como que ellos están aprendiendo a relacionarse fuera de su entorno cercano. Y así es importante considerar los miedos que son propios de alguna edad y cuáles son los que ya sobrepasan que es de la edad y también que son excesivos para la situación. Voy a ver algún otro elemento por aquí. Los trastornos de ansiedad son más frecuentes en mujeres. Se dice que hay una relación 2-1, es decir, por cada un hombre hay 2 mujeres que padezcan algún trastorno de ansiedad. También lo presentan hombres, pero en menor proporción. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy en relación a los trastornos de ansiedad.